Bien, mi nombre es Johnny Lima y en esta oportunidad voy a exponer para el curso de Filosofía Política al autor Benjamin Constant de Rebec y su discurso de la libertad de los antiguos comparada con la de los modernos. Y voy a partir esta exposición o dividir esta exposición en tres partes, de alguna manera, valga la redundancia, en primero la biografía, dos datos interesantes, luego el texto en sí, de la libertad de los antiguos comparada con la de los modernos, y una especie de preguntas que puedan surgir al final, ¿no? Con respecto a este texto y algunas cosas que están sucediendo ahora en el Perú. Muy bien, Benjamin Constant. Este personaje va a escribir, como ya dije, de la libertad de los antiguos comparada con la de los modernos, que es el texto que de alguna manera he tomado como referencia, ¿no? Para referirme a este autor. Muy bien, este autor nació en el año de 1767 en el país de Suiza. Era suizo, pero de alguna manera sus padres fueron franceses, así es que se podría decir que es también tuvo la doble nacionalidad, ¿no? Suiza-francés. Muy bien. Este personaje es del siglo XVIII, 1767, y hay dos datos interesantes que no quiero dejar pasar en su biografía. Número uno, que estudió en la Universidad de Edimburgo, en Escocia. Y esta universidad fue el centro, llamémoslo así, el epicentro de las ideas ilustradas escocesas. ¿Y esto qué quiere decir? Que en esta universidad se dio una fuerte difusión de las ideas White. ¿Y qué son las ideas White? Las ideas White son las ideas que va a difundir el Partido Liberal Británico. ¿Y qué postulaba este Partido Liberal Británico? Postulaba básicamente reducir el poder de la corona en favor del Parlamento, es decir, en favor de los aristócratas, ¿no? Que eran los que formaban este partido liberal. Y bueno, y ahí nos damos cuenta más o menos de las posturas, ¿no? O de las influencias que va a tener este autor. Otro punto importante es su relación con Madame de Staël. Madame de Staël era nada más y nada menos que la hija de Jacques Necker. Y Jacques Necker, como ustedes muy bien saben, por historia, era, o bueno, llegó a ser la hija del ministro de Hacienda de Luis XVI. Y como también ustedes saben, Luis XVI era el rey francés, ¿no? Que posteriormente va a quedar descabezado, ¿no? Por la revolución. Muy bien, luego aquí pueden apreciar una línea de tiempo donde en el año de 1789 se va la Revolución Francesa y en el año de 1819 va a ser donde se va a publicar este discurso, porque es un discurso de la libertad de los antiguos comparada con la de los modernos. Y luego se va a dar las revoluciones de 1830 y 1848. Entonces, este discurso, este autor va a vivir esta especie de transición que se da en la Revolución Francesa, ¿no? Y bueno, estas son básicamente los datos biográficos que quería mencionar del autor. Ahora vamos a enfocarnos a la idea de libertad, ¿no? Que postula o que menciona en este discurso, porque es un discurso. Y dicho sea de paso, también este discurso no fue un discurso que escribió en primer lugar en 1819, sino que pasó por varias versiones. Y la versión definitiva se dio en este año, en el 1819. Entonces, este discurso hace un contraste o una diferenciación entre el concepto de libertad que tenían los antiguos con el concepto de libertad que tenían los modernos. Y recordemos que para él los modernos son los modernos de la Revolución Francesa. Bien, hay dos conceptos de libertad o dos sentidos que menciona el autor, ¿no? El primero es la libertad antigua, que tiene una concepción singular de la libertad. Y luego está el concepto de libertad moderna, que va a tomar desde un punto de vista plural. ¿Qué significa esto? Más adelante lo vamos a ver. Muy bien.
Él menciona al inicio de su discurso que la libertad antigua es muy cara, muy amada por los ciudadanos de la época. Y la libertad moderna es una libertad de disfrute particular de lo precioso. Nótese aquí el énfasis en la palabra particular, que también más adelante van a notar en qué significa esto. Luego también menciona, ¿no?, que el concepto de libertad ha traído muchos males para la Revolución Francesa, porque no se ha entendido muy bien el concepto de libertad que tenían los antiguos. Porque dice que trae muchos males, porque como ustedes también muy bien saben por la historia, la revolución como que no fue muy libre, que digamos, ¿no? Se cortaba la cabeza a cada momento a cualquier persona por calumnias, por infamias, etcétera, etcétera, y no había mucha, mucho respeto individual, que digamos, ¿no?, en la Revolución Francesa. Luego también menciona, ¿no?, el gobierno, que era un gobierno libre, tranquilo, era desconocido por los antiguos. O sea, los antiguos no conocían un gobierno libre en sí, ni tranquilo. ¿Por qué dice Benjamin Constant esto? Porque como ustedes también muy bien saben por historia, los antiguos, ¿no?, como en la antigua Grecia o Roma, había una sociedad demasiado estratificada, muy jerarquizada, donde una persona de una jerarquía no podría acceder a otra. Un esclavo no podía dejar de ser esclavo para ser patricio o plebeyo, ¿no? O se quedaba ahí. Era demasiado divisoria, ¿no? Había muchas divisiones. Y por eso se dice, ¿no?, que no era del todo libre ni tampoco tranquilo, ¿no?, por las guerras, ¿no?, los gobiernos de los antiguos. Muy bien. Luego de presentar estos dos sentidos de libertad, también podría mencionar, ¿no?, que la libertad antigua, para los antiguos, también era llamada libertad política y consistía básicamente en la participación continua y directa de las decisiones colectivas del gobierno, ¿no?, del sistema de gobierno. Es decir, era un ejercicio directo de la soberanía por parte de los ciudadanos. Es por eso que la libertad antigua era singular, porque los ciudadanos solamente se enfocaban en la sociedad. No había un ciudadano que de alguna manera tuviera hasta cierto punto una vida demasiado privada, ¿no? Todos se debían, o la actividad política o la libertad política que ellos tenían era en función a la sociedad, era para que la sociedad sea una mejor sociedad, ¿no? Y bueno, por eso se dice, ¿no?, que era una participación activa, constante en el poder y enfocada en el poder colectivo. Muy bien. Luego mencionó también las dimensiones de la libertad privada y la libertad pública. Él, Constant se pregunta, ¿no?, en el discurso, ¿qué es la libertad para un inglés, para un francés y para un yanqui, o sea, para un norteamericano? Y menciona a los yanquis porque para este tiempo ya se había dado lo que era la, la, la independencia de los Estados Unidos, que se había dado en 1776. Por eso se pregunta también por los norteamericanos, ¿no?, o por los yanquis. ¿Qué es la libertad para estos tres?, se pregunta. Y al mismo se responde, la libertad es no estar sometido, salvo por las leyes. Ojo, o sea, no es una libertad como por decir, por así decirlo, una anarquía, ¿no? Anarquía en el más sentido, ojo, ¿no?, donde todos pueden hacer lo que quieren, no. Es no estar sometido, número uno, pero salvo por las leyes, ¿no? Entonces, ¿en qué consisten estas leyes, no? O bueno, derecho a las opiniones, derecho al libre tránsito, derecho a la propiedad, derecho a asociarte con otros individuos, ojo. Y este era el concepto de libertad que tenían los modernos de la época, ¿no?, según Constant. Muy bien. Entonces, también él menciona el concepto de asociación. ¿Qué es la asociación para Constant? Es llenar los días y las horas de acuerdo a sus inclinaciones. Una persona libre, un moderno libre, tiene la potestad o la inclinación a llenar los días y las horas, ¿no?, de acuerdo a sus inclinaciones. Pero ¿por qué va a llenar los días y las horas? Aquí Constant también menciona que es que el hombre moderno ya va a ser completamente un poco más libre que en la antigüedad. ¿Por qué? Y al tener más libertad, va
de alguna manera tener tiempo de ocio. No como los antiguos griegos, obviamente, o los romanos, no sé, pero ellos van a tener más tiempo de ocio y por lo tanto van a poder llenar los días y las horas que tienen libre de acuerdo a sus inclinaciones. Y estas inclinaciones van a ser inclinaciones de índole particular. También, esto es en cuanto al individuo. También la libertad consiste en influir sobre la administración del gobierno. Y esta administración del gobierno va a ser, ¿cómo va a ser esta? Va a administrar el gobierno, el hombre libre, nombrando y demandando. Nombrando a las personas que le van a gobernar mediante las votaciones, todo eso. Y también demandando leyes, ¿no? Demandando cosas, ¿no? que ellos necesiten. Y esto va a ser parte de una dimensión política. Y como habían mencionado, bueno, o como se menciona, ¿no? El hombre eminentemente en la antigüedad se decía que era un son politicón. Y esta va a ser la parte, digámoslo así, colectiva, ¿no? O pública, perdón. Por lo tanto, la libertad moderna va a tener dos aristas importantes. Va a tener una libertad pública y una libertad privada. La libertad pública va a consistir en esto, más que nada, ¿no? En la dimensión política que va a tener el ciudadano, ¿no? Nombrando y demandando cosas, ¿no? a los políticos. Y la arista privada va a ser lo que había mencionado, que son todos estos derechos que tiene, ¿no? Derecho a la opinión, al libre tránsito, a la propiedad y asociarte con otros individuos, ¿no? Y hacer esto, o llenar tus tiempos de ocio, ¿no? Con tus inclinaciones particulares, ojo. Por eso se dice que el sentido de la libertad moderna es plural, ¿no? Porque abarca muchas más cosas, ¿no? Tanto a nivel particular como a nivel colectivo o a nivel de la sociedad. En cambio, la antigua solamente se dedicaba a ejercer directamente la soberanía, ¿no? Tenía una participación más directa con la sociedad. Y esa era la diferencia, ¿no? Y como que dejaba de lado mucho lo que era los placeres, ¿no? Es decir, el disfrute, como se menciona aquí, ¿no? El disfrute particular, ¿no? Que es precioso para los modernos, ¿no? En cambio, la libertad antigua era como que más cara, más amada y más preciada también. Muy bien, ahora aquí he puesto un texto, o bueno, parte de un fragmento del discurso, donde menciona, ¿no? Constant, y lo cito: el peligro de la libertad moderna, ojo que hay un peligro, consiste en que, absortos en el goce de nuestra independencia privada, resalto lo privado, y en la consecución de nuestros intereses particulares, no renunciemos demasiado fácilmente a nuestros derechos de compartir el poder político. Es decir, Constant ya avisoraba o pronosticaba que el hombre moderno iba a estar demasiado en peligro, o su libertad iba a estar demasiado en peligro por gozar de cierta independencia privada, solo por gozar esta independencia privada, ¿no? Eh, y, y, esto era con el motivo de satisfacer, ¿no? Sus intereses particulares, ¿no? Y eso traía como peligro o como consecuencia que se dedicara demasiado tiempo a lo privado, a satisfacer sus propias inclinaciones, como que había mencionado, en dejar de lado sus labores, ¿no? Sus labores administrativas, ¿no? O su dimensión política, ¿no? Que tiene que ver con lo público. Como podría ser esto, el votar, el demandar a los gobernantes nuevas leyes, etcétera, etcétera, ¿no? Administrar estas cositas, ¿no? Luego también Constant menciona la autoridad, ¿no? ¿En qué consiste la autoridad? ¿Qué tiene que hacer la autoridad en un Estado libre, en un gobierno libre? Para Constant, debe ser que se limite, la autoridad debe limitarse a ser justo con nosotros, dice. No, junto que, a ser justa con nosotros, justa con nosotros. Nos encargaremos de ser felices, ¿no? Y ya que, o sea, nosotros solamente nos encargaremos de ser felices. Ellos solamente, los gobernantes o el gobierno libre que aboga por la libertad, solamente debe de enfocarse en la justicia, ¿no? Y nosotros nos encargaremos de ser felices, ¿no? Y bueno, aquí acaba la exposición de Constant. Luego quiero hacer una especie de preguntas sueltas, ¿no? Con respecto al concepto de libertad que tenía este personaje.
¿Qué pasa en un estado, bueno, actual, ¿no? De ahora, ¿no? Bueno, en la época de Constant también se daba, de alguna manera, ¿no? Las protestas, no sé, contra los reyes, contra la autoridad, ¿no? ¿Qué pasa en las protestas, no? Y específicamente en el Perú, ¿no? ¿Qué pasa con las protestas en el Perú, no? Hay un cierto sector de los liberales que mencionan que el intervencionismo del Estado de alguna manera es malo porque disminuye las libertades individuales de las personas. Por lo tanto, para ellos, y estoy enfocándome básicamente en un estado o un estado minarquista, ¿no? O bueno, las personas liberales que se consideran minarquistas, donde, bueno, para explicar rápidamente, ¿no? Para los minarquistas solamente el Estado debe de enfocarse en la seguridad, ¿no? Y en la justicia, no en todo lo demás, ¿no? Para ellos no debe haber, no debe enfocarse en la economía, en la salud, etcétera, etcétera, ¿no? En la educación, no, para ellos no, solamente el Estado debe de ejercer justicia y seguridad, nada más. Pero, ¿qué hacer, no? O sea, en ese estado, o sea, el intervencionismo del Estado, por ejemplo, ¿no? En las protestas que se están dando ahora en el Perú, por ejemplo, y con las protestas me refiero a la ley agraria que se está dando, ¿no? Ahora en Ica, bueno, ahora también en Trujillo, donde los derechos laborales prácticamente son nulos. Y bueno, no tiene trabajadores que no tienen CTS, seguro, etcétera, etcétera. No, o sea, el Estado tiene que intervenir definitivamente para que regule, ¿no? Pero, o sea, ¿esa es libertad? ¿Sería libertad para Constant? O sea, la libertad de poder, ¿no? De intervenir y decirle, ¿no? ¿Sabes qué? A una empresa tienes que pagarle tal dinero, ¿no? Tienes que ser justo con tus trabajadores. ¿Hasta qué punto puede llegar a ser paternalista? Que es un término también que mencionan los liberales demasiado. ¿Hasta qué punto puede uno llegar a ser paternalista, un estado paternalista, eh, con las empresas en lo económico, digámoslo así, también podría ser en los servicios de salud, ¿no? Por ejemplo, o en educación. ¿Hasta qué punto puede ser intervencionista? Y hasta qué punto también puede disminuir o atentar contra estas libertades individuales, ¿no? Que obviamente que va a favorecer más a las empresas grandes, ¿no? Porque a una empresa privada, una empresa, perdón, pequeña, una microempresa no le va a afectar nada que el Estado le intervenga, ¿no? Es más, al Estado no le va a importar intervenirla. En cambio, estos intervencionismos del Estado va a afectar más a las empresas grandes. Y, y bueno, Constant, ¿qué diría, no? Eh, bueno, básicamente diría, ¿no? Que yo pienso que estaría en lo correcto, de alguna manera, ¿no? Porque mira, aquí Constant, como ya había mencionado, dice, ¿no? Que la libertad consiste también en influir sobre la administración del gobierno. Y la administración del gobierno debe ser también demandando cosas, ¿no? Demandando. Demandando leyes, demandando cosas que beneficien a la población. Y eso es parte de la dimensión política, no solamente enfocado a lo privado, no solamente enfocado a ya tengo tiempo de ocio, puedo hacer lo que quiera, bueno, según mis inclinaciones, claro. No, o sea, también tiene un aspecto público en lo que las personas libres tienen la función de poder demandar al Estado, ¿no? Cosas que lo beneficien, que beneficien a ellos, ¿no? A su conjunto. Obviamente también dentro de parte de la dimensión política, ¿no? Por eso también Constant mencionaba, ¿no? Que es un peligro, ¿no? Negarse o enfocarse solamente en la independencia privada y no enfocarse en la independencia, bueno, en los aspectos públicos, ¿no? Donde claramente se afecta a un gran sector, ¿no? Que generalmente es el sector más pobre, ¿no? Por eso las protestas de alguna manera que se están dando ahora con lo de la ley agraria, de alguna manera pienso yo que son legítimas, ¿no? Legítimas y legales también hasta cierto punto. Pero, como menciono, ¿no?
para un Estado, como ya he mencionado también antes, minarquista, o sea, un liberal al extremo, ¿no? No estaría muy bien visto, ¿no? Porque atentaría contra sus libertades particulares. Pero atentaría con las libertades particulares de las grandes empresas, no de las pequeñas, obviamente, ¿no? Porque al Estado no, creo que no le interesa mucho regular las microempresas y todo eso, ¿no? Eh, por eso dejo la pregunta abierta, ¿no? Al final, ¿no? ¿El intervencionismo del Estado es bueno o es malo, ¿no? ¿Atentaría contra la independencia privada? Es decir, ¿atentaría contra las empresas privadas? ¿El intervencionismo? O sea, el monopolio, intervenir para que no se den monopolios sería malo. O sea, yo pienso que no, definitivamente, porque los monopolios al fin y al cabo también son una especie de... O sea, no hay libertad. En un monopolio no encuentras libertad, pues. Porque solamente hay una empresa donde tú puedes ir a pedir esto, trabajo, ¿no? Y no vas a encontrar libertad en eso, solamente tienes una opción. En cambio, en un gobierno donde hay mayores posibilidades, mayor campo de acción, vas a tener mayores opciones y por lo tanto vas a ser más libre, ¿no? Muy bien, ya eso terminar con esto quería terminar la exposición, espero que les haya gustado y hasta pronto. Chao.